Continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. El licenciado Hernán Minier, economista, nos acompaña en esta parte del programa. Todo el mundo sabe y todos los sectores en el país, principalmente sectores económicos, saben la situación que estamos viviendo en la actualidad con la situación del dólar en la República Dominicana. Por eso la presencia del licenciado Hernán Minier en esta mañana. Hernán, buenos días. Muy buenos días, Miosotis. Gracias por nuevamente invitarme a tu bien difundido programa. Licenciado, yo quiero que usted se tome este tiempo del programa para que le explique a la gente los pros y los contras de esta situación que nosotros estamos presentando con el dólar ahora mismo. Y quiero darle la oportunidad a que usted toque los puntos más importantes en ese sentido. Bueno, la tasa de cambio ha ido despreciándose a un ritmo mucho más acelerado de lo que se estuvo despreciando el año pasado. Para esta época había un porcentaje de depreciación que no llegaba ni siquiera al 1%. Sin embargo, eso estamos hablando del 2019, de enero a mayo del 2019. El descenso, es decir, la depreciación del tipo de cambio peso-dólar, no llegó ni siquiera al 1%. Sin embargo, para este mismo periodo del 2020, enero-mayo, esa depreciación ya ronda el 5%. Es decir, que aunque las autoridades han dicho que no es nada, si usted lo compara con el año anterior, pues es tremenda depreciación, ¿verdad? Es un porcentaje elevado. Esto se debe, es decir, cuáles han sido las causas, principalmente. Lo primero es ver cuáles han sido las causas de la depreciación, es decir, del alza del dólar. Hay varios factores que se conjugan y el principal factor es que las principales fuentes de entrada de dólar en el país, que es el turismo y las zonas francas, pues con la crisis que ha hecho de la enfermedad del COVID-19, pues esos sectores se han paralizado por completo y no han podido entrar pues divisas por esa vía, por la vía del precio, por la vía del turismo y por la vía de las zonas francas. Muchas personas me han dicho, pero también no hay una demanda grande porque esos sectores están paralizados. Lo que sucede es que la oferta de dólar, es decir, la cantidad de dólar se ha reducido mucho menos que la demanda de lo mismo. Y eso de una u otra forma ha presionado el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que importar, aunque no estamos importando más insumos para hacer bienes y servicios que consumíamos anteriormente, estamos importando más insumos para traer más medicina, para traer más equipos y para mantener lo esencial funcionando, como se dice popularmente. Pero la cantidad de dólares disponibles no son suficientes. Eso ha presionado el tipo de cambio a que éste se incremente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un incremento en el tipo de cambio, ¿verdad?, en estos momentos? No solamente encarecer una serie de bienes y servicios que son importantes para la población. Recuerden que la mayoría de los bienes y servicios que compramos los dominicanos, hay dos cosas: o lo importamos como bien final o lo importamos como bien intermedio para luego para fabricar bienes y servicios en el país. Es decir, que el tipo de cambio presiona tanto los bienes finales al alza como las materias primas que necesitamos para fabricar bienes y servicios. Eso ha producido que mucha gente se esté quejando de que existe aumento de precios en muchos bienes y servicios. Uno de esos factores del aumento de precios es evidentemente el tipo de cambio. Otro asunto que se está dando también es que no se está llevando dólares al mercado. Número uno, porque se han reducido los viajes considerablemente, pero hay muchas personas demandando dólares. Entonces, y número dos, porque cuando el tipo de cambio empieza a subir, hay un elemento especulativo que siempre está ahí. Y ese elemento especulativo trata de retener dólares por un determinado periodo con el objetivo de que el tipo de cambio siga subiendo y entonces
generar una mayor ganancia, porque entonces cuando compran un dólar a un precio y lo venden a un precio mucho más caro, y ahí hay un margen de ganancia que hace rico y ha hecho rico a muchas personas en este país. Entonces, las consecuencias, ¿cuál es la perspectiva? Que si la economía no se dinamiza en los próximos 6 meses y la demanda sobre la divisa sigue aumentando, podríamos tener un tipo de cambio que sobrepase los 50 y que entre ya, que ya prácticamente en términos reales ya está entrando al 60 por 1. Y eso es lo que está pasando con el tipo de cambio en el momento. Se proyecta, si se pudiese, yo con usted como por su condición de economista, le dijera yo la proyección para final de año, ¿se proyecta que llegue más o menos a qué punto? Podría llegar al 60, 61, 62, hasta el 65 por 1. Podría ser que si las políticas que quiere tomar el gobierno y hay determinado dinamismo de la economía, podría ser que no pase del 60 al 61. Pero difícil, lo que veo difícil es que vuelva a los niveles es antes de la crisis del COVID-19, es decir, como estaba al 53, al 55. Dudo que vuelva hacia atrás. Puede ser que toda una serie de medidas que está tomando el Banco Central de la República Dominicana frene ese crecimiento del dólar, pero creo que es muy poco probable de que volvamos a tener ese tipo de cambio que teníamos antes, a febrero, a enero, que era el 53, 53, por lo menos por 1 que teníamos, o 52, dudo que volvamos a esos niveles nuevamente. Lo que se puede hacer es que ese dólar no se dispare tanto, que sobrepase la barrera de los 60, del 60. Es decir, pero todos los expertos proyectan que para final de año lo tendremos sobre los 60. Podríamos, sí, correctamente, podríamos tenerlo sobre los 60. ¿Qué podría significar eso, licenciado? Bueno, podría significar que un tipo de cambio mucho más alto debería incentivar las exportaciones de este país, es decir, deberíamos tener más capacidad o más competitividad para exportar, pero toda una serie de restricciones que hay ahora mismo en el mercado internacional nos van a limitar eso, pero a su vez tenemos que importar una serie de bienes y servicios para poder combatir la crisis sanitaria que tenemos, más poder suplir una serie de necesidades que siempre tenemos. Eso va a ser una presión inflacionaria en nuestro país. Y no solamente una presión inflacionaria, sino también que los sueldos y salarios que tienen los dominicanos ahora mismo se van a ver en términos reales reducidos. Es decir, si usted en términos de dólar antes ganaba 125, 150, 160 dólares, poniendo un ejemplo, sí, salario mínimo, si un dólar más alto, ese salario mínimo en dólar se le baja. Entonces ya no va a ganar 125, 160 dólares en equivalente, sino podría estar ganando mucho menos, podría estar ganando quizás 100 o menos de 100. Entonces ahí hay un problema salarial real, en donde un tipo de cambio te degrada el salario base que gana un trabajador si usted lo convierte a dólares. Entonces también eso es un problema. ¿Por qué? Porque vas a encontrar unos precios mucho más altos debido al encarecimiento del dólar, y también entonces vas a encontrar una reducción en tu salario real, y eso entonces puede ocasionar ¿qué? Mayor estancamiento dentro de la economía, y podríamos llegar a un fenómeno muy preocupante, y que en este país lo hemos pasado en periodos anteriores, es lo que le llaman el proceso de estagflación, es decir, un proceso de estancamiento económico en donde la economía no crece, todo lo contrario, pero ese estancamiento económico, en vez de ser con una inflación baja, sino va a ser con una elevada inflación. Y entonces ahí eso es ya más preocupante, porque estamos ganando menos y comprando más caro. En el caso de las autoridades, de lo que tiene que ver, por ejemplo, las iniciativas que podría tomar el Banco Central en ese sentido, ¿podrían ir sobre cuáles aspectos? El Banco Central lo que más se ha dedicado es a inyectar dinero a la economía. ¿Pero qué es lo más correcto en este momento? Bueno, lo más correcto en este momento es generar la cantidad de dólares que podríamos dentro de la economía. Es decir,
aumentar la oferta de dólares y de una u otra manera tratar de eliminar o tratar de paralizar cualquier tipo de transferencia de empresas extranjeras que están en este país que quieran comprar dólares para repatriarlo a sus países. Eso debería de limitarse o de prohibirse por un tiempo con el fin de no presionar aún más el tipo de cambio. Otra medida que puede tomar el Banco Central es tratar de hacer que algunas facilidades crediticias que están ofreciendo algunos organismos financieros internacionales como el FMI, Banco Mundial, puedan facilitarle esos créditos en dólares con el fin de que esos créditos en dólares puedan llegar a la República Dominicana y eso de una u otra manera hay una mayor disponibilidad de divisas para poder contrarrestar la escasez que se prevé ahora mismo debido pues a la inactividad económica que estamos. Específicamente en los sectores generadores de divisas, que son tres, que son las zonas francas, el turismo y las remesas, que también se están viendo afectadas debido al desempleo que hay en los países que proveen esas remesas, que son el caso de Europa y Estados Unidos. Le pido a la gente que nos permita poder terminar con el licenciado, porque la cantidad de llamadas nos imposibilita para nosotros chequear las informaciones a través del aparato celular. Entonces, por favor, no me llamen ahora porque ya eso imposibilita que yo pueda compartir las informaciones con el licenciado. Tengo aquí aspectos que tienen que ver, por ejemplo, le voy a ir diciendo, mientras las llamadas me lo van permitiendo, lo del aumento de la liquidez. Cuando se habla de eso, ¿qué es lo que significa? Aumento de la liquidez, disponibilidad de más recursos para préstamos. Es decir, usted tiene mayor disponibilidad de dinero, tanto a nivel de lo que sería el sistema financiero o a nivel de lo que sería su bolsillo, y eso es lo que se le llama liquidez. Es decir, la cantidad de recursos o de efectivos que tiene una institución o una persona determinada que le pueden ayudar a hacer frente a sus gastos y mantener una determinada cantidad de ahorro. La parte del control de la inflación. La parte del control de la inflación lo que habla es de tratar de generar algún tipo de medidas de política monetaria o de políticas públicas con mira de que la inflación determinada no llegue a los 2 dígitos por lo menos. Es decir, estamos hablando que si tenemos una inflación de 5 o 6%, tratar de controlarla para que dicha inflación no se suba al 10, al 11 o al 12. Esas son las políticas de control inflacionario que buscan mantener la inflación en lo que le llaman bandas, que vaya del 1 al 9% y que ésta no se dispare ya a los 2, 3 dígitos, que estamos hablando de 10, 15, 20 y hasta 100%. Demanda de los sectores de la economía. Bueno, demanda de los sectores de la economía son una serie de bienes y servicios que los sectores productivos y de servicios necesitan para vender y para fabricar otros productos. Por ejemplo, demanda de los sectores de construcción son una serie de materiales, de equipos para poder construir edificios y locales. Demanda de los sectores empresariales son las materias primas, la mano de obra, los recursos financieros para poder fabricar determinados productos. Entonces, partiendo desde ese punto, ¿cómo vamos a estar nosotros visualizándolo, esos puntos tan importantes que usted está haciendo referencia, si el dólar, por ejemplo, a final de año lo tenemos al 61 o al 62 por 1? Bueno, que los empresarios van a comprar bienes y servicios más caros para producir y van a trasladar ese encarecimiento a los productos que venden. Si usted fabrica, un ejemplo, pintura, pero usted la materia prima para fabricar la pintura o una parte de esa materia prima para fabricar la pintura, usted la tiene que importar, usted tiene que buscar más pesos para convertir a dólares. Y entonces, ¿qué sucede? Usted va a comprar una materia prima mucho más cara como que la compraba antes. Cuando usted fabrique ese producto, usted como empresario va a tener que, sus costos van a aumentar, pero esos costos que ha aumentado, más un determinado porcentaje de ganancia, usted va a fijar un nuevo precio por la lata de pintura.
pero esa lata de pintura no le va a costar a usted 200, 300 pesos como le costaba antes, sino que le puede costar mucho más, 500, 600, 700. Entonces eso es lo que pasa con el tipo de cambio. Por eso siempre es la preocupación de los sectores productivos del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tiene un componente inflacionario y la inflación siempre es un componente muy peligroso porque daña lo que es la estabilidad macroeconómica que siempre nos hemos sentido orgullosos de la misma, pero que los niveles inflacionarios mucho más altos tienden a amenazarla. Varios sectores han estado refiriéndose a sanear el gasto público. Cuando se habla de saneamiento, lo que se le está diciendo al gobierno es que está gastando en muchas áreas no prioritarias y que deben focalizar más ese gasto en áreas prioritarias. Es decir, quizás menos viajes, menos comerciales, menos compras poco transparentes, todas esas cosas. Ese es el mensaje que se le está enviando. Sanear es tratar de comprar a unos mejores precios y con mayores ventajas. Que si algo yo lo puedo comprar en 10 pesos, no lo tenga que comprar en 200. Ustedes como economistas que tienen todas las herramientas para esta pregunta para culminar, el manejo que han tenido las autoridades del renglón económico, ¿han sido las correctas hasta este momento? Bueno, de una u otra manera, el Estado no, a pesar de que ha querido tomar una serie de medidas tendiente a mantener el control de la economía, es decir, tendiente a mantener el crecimiento de la economía, pero de una u otra manera los recursos que cuenta el Estado ahora mismo no han sido manejados de la mejor manera, cosa que le permita mantener cierto crecimiento o cierto control en ciertas áreas clave. Y tampoco ese apoyo social que tanto se habla ha llegado a la mayoría de la población vulnerable. Estamos hablando de una serie de programas que se han dado después de la COVID-19, pero que dichos programas no han alcanzado ni siquiera al 50% de la población económicamente activa que se ha quedado desempleado. Entonces, han sido programas focalizados, pero no han sido completamente eficientes en tratar de solucionar. Un aspecto también es que aquí hay muchas instituciones gubernamentales que hacen lo mismo. Ya ha llegado el momento de tratar de rediseñar, hacer una especie de reingeniería, que eso es lo que hablan de sanear el gasto, porque hay 5 o 6 instituciones en este país que se dedican a lo mismo, la asistencia social. Vamos a quedarnos con una sola. Vamos a hacer un ministerio de asistencia social y de esa forma focalizar todos los recursos que tengamos en esa área en una sola unidad. Pero tenemos que varias instituciones, tenemos el plan de asistencia social de la presidencia, tenemos la parte de políticas públicas que maneja la vicepresidencia, tenemos comunidad sana, tenemos como 5 o 6 áreas que trabajan, tenemos a salud pública que también tiene un componente de asistencia social, tenemos 5 o 6 unidades administrativas, ministerios que trabajan con esa área. Y eso es no un desperdicio de recursos, sino que son recursos muy dispersos para hacer una sola actividad. Debería entonces, principalmente en los próximos gobiernos que vienen, tratar de hacer algún rediseño organizativo de la estructura del Estado, cosa de que tantas instituciones que están prácticamente dedicadas a lo mismo, simple y llanamente haya una sola que pueda hacer ese trabajo y todos esos recursos que se están diluyendo ahí puedan ser mejor administrados, puedan ser mejor manejados, porque lamentablemente hay muchas cosas que hacer y entonces tantas instituciones haciendo lo mismo, lo que hace es que no se pueda planificar de la mejor manera. Ay, lo que pasa es que si se eliminan esas otras instituciones, así no hay botellitas, ni botellones, ni bidones. Bueno, es que... Lo normal sería lo que usted está explicando, que sea una institución que se dedique a trabajar de manera eficiente y eliminamos todas las otras que hacen lo mismo, pero es para poder poner compañeritos y darle su trabajo a los compañeritos, porque después se quedan sin trabajo los compañeritos. Bueno, yo creo que en la viña del Señor hay para todos. Sí. Lo que sucede hay que saber cómo organizarnos, porque no podemos seguir en esa, porque sí, es recurso público, lamentablemente. Eso se llama mala distribución de la riqueza. Sí. Se nos fue el tiempo, Hernán.
Bueno, pues Ay, qué bueno. será en otra ocasión. No, pero qué bueno esa explicación que acaba de dar. Era justo y necesario para nosotros finalizar esta jornada de trabajo. Yo quiero agradecer al licenciado Hernán Minier que haya venido a compartir con nosotros todos esos conocimientos de situaciones que nos preocupan, que es la situación del dólar en el país. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Las gracias de todos nosotros como equipo de trabajo por ser tan fieles a este espacio. Todavía estoy recibiendo llamadas a esta hora de la mañana. El lunes continuaremos con los sondeos. Así que contamos con ustedes. El próximo lunes a las 6 volveremos a reencontrarnos.